Lo dijo en la primera hora. Dicen que recordar es volver a vivir. Aquí en el Ecuador, lamentablemente, adolecemos de una memoria, pero mega corta. Y ya nos olvidamos, pero les vamos a refrescar. Nos vamos a remontar a agosto pasado, específicamente el 26 de agosto, cuando Diario El Comercio, todavía en funcionamiento en ese momento, publicaba que la sentencia contra el policía Santiago Olmedo fue aumentada a 13 años de cárcel. Decía la nota del Comercio, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, por voto de mayoría, aceptó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General del Estado e impuso una sentencia de 13 años de cárcel al policía Wilson Santiago Olmedo. La medida fue impuesta por extralimitación de la ejecución de un acto de servicio. La nueva sentencia aumenta la que había sido emitida el 19 de enero del 2022 por el tribunal, que era de 3 años y 4 meses. El delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio se configura cuando un miembro de la fuerza pública no observa el uso progresivo o racional de la fuerza y produce la muerte de una persona. Así lo establece el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal. Todo ocurrió el 11 de julio del 2021. Santiago Olmedo vio a 3 sospechosos cuando asaltaban con un arma blanca a un adolescente que transitaba por una calle de Riobamba. El gendarme intervino y disparó a los 3 presuntos agresores. 2 sospechosos fallecieron, uno en el sitio del robo y otro en un hospital. El tercer cómplice huyó. Uno de los atenuantes que el tribunal consideró para la sentencia de enero fue que, tras disparar a los presuntos atacantes, el policía llamó a una ambulancia. Agosto de 2022. Cuando se genera la primera sentencia, que fue en enero, el presidente Guillermo Lasso publica en su cuenta Twitter: es indignante e incomprensible que un policía como el cabo Santiago Olmedo, que protegía la vida de un adolescente, sea condenado. La policía debe tener las garantías para cumplir con sus deberes. Le daremos todo el apoyo necesario para que recupere su libertad. En la primera sentencia, de 3 años, 4 meses, aparece la reacción. Y luego, tras la sentencia, el aumento de la sentencia a 13 años, otro tuit del presidente: la injusta condena a Santiago Olmedo debe ser conocida por la Corte Nacional de Justicia en casación. Confío que será revertida. Ratifico mi voluntad de indultar a los policías injustamente condenados por cumplir con su deber. Siempre respaldaremos a quienes defienden al Ecuador. Y claro, sobre esto, titulares de muchos medios: Lasso no descarta indulto para el policía Olmedo. ¿Qué pasó con ese caso? Le quiero agradecer al policía Santiago Olmedo, que está enlazado con nosotros, y a su abogado, el jurista Hugo Espín. A los dos, muchas gracias. Me extendí en la presentación para el contexto correspondiente. Santiago y Hugo, bienvenidos, muy buenos días a este espacio. Me gustaría tal vez empezar con el doctor Espín, si tiene la gentileza. Explíquenos cuál es la situación jurídica hoy del policía Santiago Olmedo. Doctor Espín, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Realmente, esta sentencia de la Corte Provincial es un sinsentido jurídico desde todo punto de vista. Santiago Olmedo obtuvo en una sentencia de primer nivel una pena de 36 meses, de 40 meses, perdón, de cárcel, en lo que se consideraba una pena atenuada a un delito que a esa fecha tenía una pena de 7 a 10 años, que es de extralimitación, el ejercicio de funciones con cuando se produce la muerte de una persona. La Corte increíblemente agravó la pena por el hecho de ser funcionario público, cuando este es un delito de función, es decir, solamente entendiendo que no había ningún argumento por parte de la defensa, que en la parte de la apelación lo llevaron los abogados de la Presidencia de la República, solo entendiendo que aún si no se hubiera hecho absolutamente nada, la pena máxima estaba fijada por la norma en 10 años, pero el tribunal lo agravó a 13. Esto implica que hubo un direccionamiento que lamentablemente se volvió un tema más de orden político que jurídico, y fue un direccionamiento para demostrar quién tenía el ejercicio del poder realmente entre la Corte y la Presidencia de la República, que se genera una serie de pugnas que fueron evidenciadas. La expectativa que se tiene en este momento es justamente que en el recurso de casación, que no es una revisión del proceso como tal, sino de los errores cometidos por el juzgador ad quem, por el juzgador de segundo nivel, el revisar y poder emitir una sentencia pegada del hecho. Nosotros hemos estado desde un primer momento totalmente expectantes sobre las decisiones judiciales,
porque en primer nivel se demostró y se determinó que cada una de las pruebas y elementos que se presentaron en la audiencia ante el Tribunal Penal de Riobamba fueron desvirtuados. Todos los elementos de cargo que se tuvo estaban viciados y que justamente los elementos que presentó Fiscalía tenían sesgos como para buscar una sentencia, no para establecer la objetividad que un delito de esta naturaleza tiene que tener. No nos olvidemos que justamente hubo una reforma al Código Orgánico Integral Penal que determinaba que los servidores policiales, militares e inclusive de protección penitenciaria, en caso de que ejecuten acciones en ejercicio de sus funciones, en los que pueda resultar una persona herida o inclusive fallecida, no se le aplicaría pena alguna, es decir, una causa de exención de responsabilidad penal, de fijación de pena, perdón, y esto justamente fue una de las cosas que el tribunal no quiso analizar en su primer momento, y hoy esperamos que en el Tribunal de Casación se pueda hacer una exposición que ajuste la situación a derecho. Realmente la situación es extremadamente preocupante, ha sido muy dilatada la espera para que se dé la audiencia. Todavía no tenemos fecha en la Corte Nacional de Justicia para esta audiencia de casación. Ha conocido el Tribunal de Casación y estamos prácticamente un año en la espera de que se dé, en este caso que ha tenido una connotación nacional, una fecha para tener la audiencia. Perdón que le interrumpa, doctor. A ver, entonces, falta el paso de la casación. Mientras no se evacúe la casación, la sentencia no está en firme. Y mientras no esté en firme, el presidente no podría indultar al policía Olmedo. Bueno, de hecho, la casación es un recurso extraordinario. La sentencia de segundo nivel deja en firme y cabe casación en contra de sentencia ejecutoriada. Es decir, Santiago podría renunciar al derecho de continuar con el recurso de casación y que se acepte el indulto presidencial. Pero ¿qué implica esta aceptación en este punto? Jurídicamente hablando, implica primero el reconocimiento de la falta, lo cual Santiago y nosotros, que hemos ejercido esta defensa, estamos totalmente convencidos de que aquí no hubo una falta, sino una falta de objetividad por parte de Fiscalía al momento de sustentar una acusación. Segundo, implicaría que él tiene que ser separado con el indulto, ¿no? Ser separado inmediatamente de la policía, pero además tiene que pagar una indemnización de $50,000 y una multa igualmente de un valor elevado, como parte de la reparación integral fijada por el tribunal de segundo nivel. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente, le saluda Belkis Sánchez. Luego de el incremento de esta pena y luego de las acciones que ustedes como defensa con seguridad emprendieron, ¿hubo algún tipo de acercamiento con las autoridades del gobierno? Y lo pregunto porque no solo el presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció luego de conocida esta última sentencia, sino también en su momento el exministro Patricio Carrillo y otras autoridades en rechazo de esta decisión adoptada en su momento. ¿Qué pasó luego? ¿Hubo algún tipo de acercamiento, insisto, dialogaron con las autoridades? No ha habido realmente un diálogo con las autoridades, ha habido acercamiento sí con la Presidencia de la República, el ofrecimiento de continuar con la defensa por parte de los abogados que fijó Presidencia. El acompañamiento de quien está hablando en este momento es un acompañamiento en la defensa técnica, pero quienes asumieron en su momento en la apelación fueron los abogados de la Presidencia. Nosotros lo que hemos visto es el mensaje que se da a todos los uniformados del país cuando en un acto de servicio debidamente comprobado, debidamente motivado, en el que en el testimonio de la propia víctima, un adolescente, decía cómo fue prácticamente para él una intervención divina la llegada de Santiago y su accionar, que no fue desproporcionado en ningún momento, porque nosotros vemos que cuando él estuvo al frente de la persona que estaba con un cuchillo atacando al adolescente, no detonó indiscriminadamente el arma de fuego, sino que se lo hizo cuando su vida se puso en riesgo. Y esto ha sido ampliamente expuesto. Entonces, han habido acercamientos, sí, para continuar con este proceso de reclamación judicial, pero no ha habido un tema de una aproximación, una situación de ir más allá. Tomamos en cuenta también que a raíz de lo que sucedió con Santiago y antes de que se dicte la sentencia de primer nivel, se abrió un amplio debate público que motivó
la expedición de la ley del uso legítimo de la fuerza, con una serie de falencias que tiene esta norma, pero finalmente con el reconocimiento de la necesidad de que los policías puedan tener un respaldo legal en sus actuaciones. Ahora bien, voy con el policía Santiago Olmedo. Bienvenido también, muy buenos días. Primero, ¿qué lectura le merece todo este recorrido que han tenido que transitar hasta llegar a este punto, hasta tener que esperar a que en efecto se instale esta audiencia de casación y plantear la pregunta original también que motiva de alguna manera esta entrevista? ¿El presidente Guillermo Lasso se olvidó del indulto ofrecido en su momento? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y saludos a todos. Sí, realmente seguimos a la espera de la fecha para la audiencia de casación, en este que se ha convertido en un vía crucis, no solo para mí como Santiago Olmedo, sino para toda mi familia. Ustedes recordarán que prácticamente vamos 2 años con esta situación injusta, por poco decirlo, que ha involucrado no solo el tema a nivel laboral profesional, sino más bien también ha involucrado el tema de salud. Hace pocos días yo salí de una cirugía que fue producto del estrés, de la preocupación y de todo este tema de injusticia que estoy viviendo. Con respecto al apoyo del Ejecutivo, ustedes conocen y se hizo público desde un principio el apoyo que tuve de parte del señor presidente, de parte del Ministerio del Interior y también del alto mando institucional, que siempre han estado pendientes. Como ya lo explicó el doctor Hugo Espín, que es parte de mi defensa técnica, no podemos accionar hoy por hoy el indulto, porque obviamente debe haber una sentencia ejecutoriada, y para que haya sentencia ejecutoriada debe pasar o atravesar todo el proceso legal, que hoy por hoy estamos en la Corte Nacional en una solicitud de recurso extraordinario de casación. Ahora bien, lo que se manifestó desde un principio el señor presidente de la República es que se debe agotar todas las instancias judiciales, y una de ellas es esta solicitud para que haya la casación en la Corte Nacional. Entonces, no podemos saltarnos de cierta manera este proceso, estas etapas que están dentro o contempladas dentro del ámbito jurídico. Entonces tenemos que esperar, nos guste o no, o bien o mal, tenemos que esperar que haya fecha para que se desarrolle la audiencia de casación, ante la cual nosotros contamos con los elementos suficientes para que se revierta el tema de la sentencia en contra mía y para que se ratifique el estado de inocencia que siempre usted desde un principio. Usted, Santiago, usted está, ya dejó la fuerza o sigue en la policía. ¿Cuál es su situación dentro de la institución policial, Santiago? Sí, actualmente sigo prestando mis servicios dentro de una unidad investigativa, sigo siendo Policía Nacional del Ecuador. Recordarán ustedes que se me realizó un proceso investigativo a nivel policial, a nivel administrativo, que dentro de la institución se lo llama un sumario administrativo, para determinar si es que hubo o no, o existió o no fallos dentro de mi procedimiento policial, ante lo cual, gracias a mi defensa técnica, el doctor Espín, se demostró que no hay errores dentro del procedimiento y más bien se archivó la causa, producto de lo cual hoy por hoy sigo ejerciendo el servicio policial, a pesar de que cuento con las medidas cautelares que ustedes conocen. Tengo el colocado el grillete electrónico, tengo prohibición de salida del país, tengo la presentación martes y jueves ante la autoridad competente, en este caso todas las semanas usted tiene que presentarse ante la autoridad, 2 veces por semana. Todos los días, martes y jueves, tengo que presentarme a la unidad judicial. Eso es infallable. Y esta situación jurídica a usted, ¿cómo le ha afectado en cuanto a su relación con la Policía Nacional? Usted me dice, sigo siendo de la policía, sigo perteneciendo a la policía, estoy en una unidad investigativa. ¿Usted sigue trabajando normalmente pese a su situación jurídica, Santiago? Sí, de hecho, bueno, en un principio estaba trabajando sin mi arma de fuego entregada en dotación, porque ustedes comprenderán, estaba ingresada dentro del proceso judicial como tal.
Ventajosamente, hoy por hoy, gracias a los documentos, a los escritos que presentamos para que me puedan liberar y entregar mi arma entregada en dotación, hoy por hoy cuento ya con mi herramienta de trabajo, que es mi arma de fuego entregada en dotación, y hoy por hoy sigo trabajando, sí, normalmente. Claro que con todas estas circunstancias a nivel judicial, que son las medidas cautelares que a ustedes ya les comenté, pero seguimos trabajando dentro de la Policía Nacional. Santiago, ¿usted mantiene alguna expectativa o guarda alguna esperanza de ser favorecido con un indulto presidencial? Obviamente, aunque suene contradictorio, la verdad, toda esta injusticia de la cual estamos viviendo, nosotros tenemos la fe, tenemos la esperanza y tenemos también la esperanza en que se va a dictar justicia al fin de todo esto. Y por eso confiamos en el proceso judicial. Lastimosamente, en las dos primeras instancias no se desarrolló como nosotros hubiésemos querido que se dé, que se ratifique el estado de inocencia, pero tenemos la confianza en que la justicia al final de todo esto se va a revertir a favor de nosotros, a favor de la... no solo luchamos por Santiago Olmedo, a favor de la institución policial, y obviamente se va a ver reflejado en la seguridad a nivel ciudadano. Santiago, es inevitable preguntarle a usted ya, luego del tiempo transcurrido y reflexionando sobre lo que ha pasado. ¿Usted considera que cometió o incurrió en el uso excesivo de la fuerza, o usted sigue defendiendo su actuación durante aquel episodio del 2021? Desde un principio, desde mi procedimiento mismo, yo defendí mi accionar policial, enmarcado dentro de la normativa legal. Siempre lo seguiré haciendo hasta el día de hoy. Seguiré con mi teoría y con mi tesis de que actué bien, de que actué dentro de la normativa legal, dentro de nuestra misión constitucional, que es simplemente actuar para salvar vidas. A través del deber cumplido, lo realicé 100% cumpliendo con la normativa legal. Salvé vidas, salvé la vida del menor de edad, salvé la vida de mis compañeros y la mía propia, de delincuentes que se encontraban armados, es decir, cumplí con la normativa legal y con mi misión constitucional. Así lo hice y esa tesis la voy a seguir manteniendo. Pero yo soy inocente y yo cumplí con mi misión constitucional. Pero desde el procedimiento, ¿usted aplicó el procedimiento que correspondía o digamos, directamente usted disparó o aplicó un procedimiento progresivo, Santiago? Sí, de hecho, en ese momento teníamos un reglamento, ¿no? El reglamento del uso progresivo de la fuerza, y así lo cumplí. Si bien lo explicó el doctor Espín, en primera instancia, cuando nosotros con mis compañeros tomamos el procedimiento, vimos que un infractor de la ley quería literalmente asesinar a un menor de edad. En ese momento yo no realizo las detonaciones porque sé que están en riesgo la vida de otras personas también, incluso del mismo menor de edad que estaba como víctima. Entonces, cumpliendo con el protocolo y cumpliendo con la normativa legal, el uso progresivo de la fuerza, en ese momento yo realizo la presencia policial, realizo la verbalización, sí, trato de entablar un cierto diálogo con el infractor de la ley, pero no se logra esa neutralización con estas acciones, sino más bien después o posterior tengo que realizar, obligadamente tengo que realizar las detonaciones para neutralizar la acción de estos delincuentes que se fueron en contra de mi integridad, en contra de mi vida. Entonces, cumplí con el protocolo y cumplí en ese momento con el uso progresivo de la fuerza. Y cierro con el doctor Espín, justamente con una última reflexión. ¿Tienen expectativas de que en el corto plazo se pueda convocar a la audiencia de casación, doctor? ¿Cómo le ve usted? Sí, de hecho estamos realizando coordinaciones con la Corte Nacional de Justicia para tratar de que esta audiencia se realice en el menor tiempo posible. Hemos solicitado que se le dé la prioridad porque finalmente hemos esperado casi un año para la realización de esta audiencia. Tenemos expectativas claras de que los jueces de la Corte Nacional puedan tener la objetividad que a lo mejor por la presión y por las circunstancias que se dieron en la Corte Provincial de Riobamba no se ha obtenido esta objetividad.
Hay inclusive un tema que es extremadamente grave, que cuando se expidió la ley del uso legítimo de la fuerza, se redujo el tiempo de 7 a 10 años a 5 a 7 años, es decir, aún sin tener ningún tipo de argumentación jurídica, la simple aplicación de una norma más grave desnaturaliza la sentencia, porque esta sentencia tenía que tener un techo máximo de 7 años y ya tenemos un techo de casi 14 años. Entonces, evidencia que ha habido un sesgo directo por parte de la Corte Provincial, que ha habido violaciones en la aplicación de la norma, que no se aplicaron principios y garantías jurídicas fundamentales de materia penal, y esto es lo que nos ha llevado a tener una confianza plena que la Corte Nacional no permita que se mantengan estas verdaderas aberraciones jurídicas que se produjeron en la Corte Provincial. Doctor Espín, le quiero agradecer por estos minutos para explicarnos y recapitular justamente la situación del policía Santiago Olmedo, y también a Santiago por haberse conectado en esta mañana. Muy amables a los dos, que tengan un buen día. Gracias. Muchísimas gracias, un excelente día. Gracias, muy amable al policía Santiago Olmedo y a su abogado, el doctor Hugo Espín, aquí en A Primera Hora, hablando sobre este caso. Otra vez, justicia que tarda no es justicia. Lo que revela el abogado, 1 año esperando la audiencia de casación, 1 año, y no les convocan, 1 año. ¿Ya? Habrá seguramente alguna explicación. Pero para mí es inadmisible que para unos casos la casación sea así de rápida. La agilidad. Ya, una agilidad, ¿no? Pero impresionante, los casos de mediáticos, políticos, etcétera. Ya, pero para todos debería ser ágil la justicia, qué pena. Este tema necesita una definición, que la justicia obre como corresponda, como considere, pero que obre ya. Y es un poco lo que nos han dicho tanto el policía Santiago Olmedo cuanto su abogado, el doctor Hugo Espín. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.